En este trabajo se realiza un análisis exhaustivo de los heurísticos y juicios de probabilidad. La estructura de este consta de una primera parte en la que se contextualiza el estudio de formas de analizar los heurísticos y seguidamente se exponen los principales tipos de heurísticos así como los sesgos que comporta. Como sabemos, el pensamiento es un proceso mental que implica la actividad del sistema cognitivo. Además incluye otros elementos como las estrategias, reglas y heurísticos que nos permiten la resolución de problemas. Los heurísticos se estudian en la actualidad desde dos núcleos de investigación: la resolución de problemas y el razonamiento inductivo. En cuanto a la resolución de problemas, se pueden realizar mediante dos estrategias. Una de ellas son los algoritmos, que estos se basan en barajar todas las posibilidades de manera exhaustiva para hallar la solución adecuada del problema. En contraposición a estos se encuentran los heurísticos, dado que estos permiten acceder a la solución más rápida, replanteando el problema de forma más simple. Como se ha dicho previamente, otra forma de estudiar los heurísticos es mediante el razonamiento inductivo, que se basa en la inferencia de un resultado general a partir de casos particulares. En relación con este razonamiento, nos encontramos con el pensamiento probabilístico, el cual se enfrenta a juicios y toma decisiones en un entorno de incertidumbre. Este tipo de pensamiento ha sido estudiado por Bayes, quien creó un teorema que establece el modelo de inferencia probabilística, con el cual se contrasta el rendimiento de los individuos. Sin embargo, en las investigaciones de otros autores como Kahneman, Slovic y Tversky, contrastaron que en las estimaciones probabilísticas utilizamos heurísticos y no un sistema normativo, como apuntaba Bayes. El tipo de heurístico de representatividad se basa en las probabilidades evaluadas por el grado de similitud entre los sucesos. A continuación se explicará cada sesgo correspondiente a este heurístico. Insensibilidad a resultados probabilísticos previos. Este sesgo se produce debido a la probabilidad previamente existente o la tasa de frecuencia de los resultados. Por ejemplo, si casi el 95% de una clase ha aprobado un examen, se atenderá a la probabilidad previa de que se ha aprobado dicho examen. Insensibilidad al tamaño de la muestra. Este error se basa en ignorar el tamaño de la muestra a la hora de responder. Un ejemplo puede verse en dos clases, una de tamaño reducido y otra con más gente matriculada. El error consistiría en decir que ambas clases tendrán el mismo número de personas aprobadas, cuando en realidad será más alta en la clase de mayor tamaño. Concepciones erróneas del azar. Se espera que en un suceso del azar los resultados surjan aleatoriamente. Además, este error heurístico se basa en la ley de los pequeños números, la cual explica que se toman como representativas pequeñas muestras dentro de una misma población. Por ejemplo, si en una clase hay 4 o 5 niños que presentan TDAH, se podrá inferir que toda la clase podría presentar dicho trastorno. Insensibilidad a la previsibilidad. Este sesgo consiste en no tener en cuenta los hechos asociados a un suceso y fijarse exclusivamente en la predicción. Un ejemplo de esto se observa al considerar que un equipo deportivo va a perder un partido simplemente por el hecho de haber perdido los 3 anteriores, sin tener en cuenta las características del equipo rival. Ilusión de validez. Este error se produce al presentar un exceso de confianza en un resultado, cuando dichas predicciones están basadas en un buen ajuste inicial. Un ejemplo de esto se observa a la hora de predecir resultados deportivos, ya que se creerá que un equipo que ha ganado 3 partidos seguidos volverá a ganar antes que un equipo que ha perdido los partidos anteriores. Concepciones erróneas de la regresión. Este error se observa cuando se omite el fenómeno de regresión explicado por Galton. Este consiste en que ante una misma distribución, 2 variables se desviarán, una en mayor grado y otra en menor, de la media. Esto hace que se sobreestime la eficacia o que se subestime la recompensa.
Un ejemplo se observa a la hora de recompensar a los niños con las tareas de la escuela, ya que cada vez querrán la recompensa antes de finalizar los deberes. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. El heurístico de disponibilidad se basa en la facilidad con el cual un contenido mental concreto accede a la mente. Si es accesible, tiende a considerarse verdadero. Está determinado por las características del sistema cognitivo que los produce y por las características del estímulo. De este heurístico se derivan algunos errores. Sesgo debido a ejemplos recuperables. Se trata de juzgar el tamaño de una clase en base a la facilidad con que se extraen los ejemplos. Otros factores que influyen en la disponibilidad de ejemplos son la familiaridad y la notoriedad, así como la proximidad temporal de los sucesos. Por ejemplo, al observar una orla de la universidad, si un alumno reconoce a más chicos, tenderá a pensar que hay más chicos en la orla en general, debido a la confusión con la familiaridad. Sesgo debido a la efectividad de la búsqueda. Consiste en considerar probable la aparición de elementos atendiendo a la disponibilidad del entorno. Un ejemplo de este fenómeno sería extender el uso de una palabra psicológica como cognición al ámbito cotidiano debido a su familiaridad profesional. Sesgo de imaginabilidad. Hace referencia a la no correspondencia entre la facilidad de imaginabilidad de un suceso y la probabilidad real. Por ejemplo, por muchas posibles reacciones de error ante un discurso en público, no significa que sea más probable que dichos errores ocurran. Correlación ilusoria. Se observa a la hora de realizar juicios valorativos sobre la aparición conjunta de dos sucesos y se realizarán en función del grado de asociación entre estos. Un ejemplo de este sería la asociación entre las personas que se dirigen a la escuela con una mochila, por lo que cuando se vea a una persona con mochila se creerá que se dirige al centro escolar. El sesgo de disponibilidad. Hablemos sobre tiburones. La probabilidad de ser atacado por un tiburón en Estados Unidos es de 1 en 11 millones y medio. De hecho, hay más víctimas fatales por choques con venados o incluso por ser enterrado bajo la arena en la playa que por ataques de tiburones. Con la probabilidad claramente inclinada a nuestro favor, podría afirmarse con seguridad que los bañistas racionales entre nosotros no sufrirán ningún peligro si se adentrasen en el mar más allá de los tobillos. No tan rápido. ¿Qué pasaría si acabara de ver Semana de Tiburones en Discovery Channel? Que por cierto, se emite oportunamente a mediados de verano. Ahora, ¿qué le viene primero a la mente? ¿Una estadística con una probabilidad a favor de su seguridad? ¿O una imagen grabada en su mente de un gran tiburón blanco sudafricano deseoso de comerse una foca a la tártara?
Construir un castillo de arena de repente puede parecer mucho más atractivo que darse un chapuzón. De esto se trata el sesgo de disponibilidad en acción. Su mente racional sabe que los ataques de tiburones son poco comunes, pero si existe información disponible que no solo es más reciente, sino también más traumática, es probable que esto ejerza una mayor influencia en sus decisiones. El heurístico de anclaje y ajuste consiste en confiar en la primera pieza de información que se ofrece para tomar decisiones. Esta se considera el ancla. Así, el resto de información se ajusta en torno a la posición del ancla, dando lugar a sesgos. Algunos de estos son: ajuste insuficiente. Los ajustes suelen ser insuficientes al basarse en la información que se les otorga, lo cual conduce a subestimación. Este sesgo se refleja, por ejemplo, en un estudio de estimación numérica intuitiva en el que se presentó esta multiplicación a dos grupos de estudiantes que tenían que estimar el resultado en 5 segundos. Debido al tiempo limitado, tenían que estimar el producto por ajuste o extrapolación. Como los ajustes son generalmente insuficientes, conducen a subestimación. Así, el grupo al que se le mostró en orden ascendente realizó una estimación media de 512 y el descendente de 2250. Ambos lejos del resultado real, que era 40.320. Por tanto, ambos subestimaron el resultado. No obstante, aunque el segundo grupo dio un resultado más alto, porque el resultado en los primeros pasos es mayor. Sesgos en la evaluación de eventos conjuntivos y disyuntivos. Se trata de sobreestimar eventos conjuntivos o que deben ocurrir junto a otros y subestimar eventos disyuntivos o eventos que ocurren de forma independiente, aunque los eventos tengan similar probabilidad de darse. Por ejemplo, creer que tienes alta probabilidad de infarto a partir de un dolor de cabeza, aunque el resto del cuerpo funcione bien. Anclaje en la estimación de distribuciones de probabilidad. Se basa en la creación de intervalos de confianza demasiado reducidos, prestándoles más atención que al propio conocimiento. Por ejemplo, cuando a pesar de saber que te ha salido bien un examen, como un pequeño intervalo de suspensos es más numeroso, considerar que estarás dentro de él. Heurístico de ajuste y anclaje. Es sumamente útil y generalmente utilizado cuando realizamos estimaciones a partir de un valor conocido, que luego vamos ajustando. El problema es que ese valor puede terminar siendo un ancla difícil de ajustar. ¿Pensás que en la cumbre del Everest el agua hierve a una temperatura mayor o menor que 10 grados centígrados? ¿A qué temperatura dirías que hierve el agua en la cumbre del Everest? La respuesta correcta es 69 grados. Sí, ya sé, no tenías ni idea de la respuesta exacta e intentaste pensar en un número que te resultara coherente. No te preocupes, así razona la mayoría de las personas frente a este tipo de pregunta. Pero de lo que seguramente no seas consciente es del efecto que tuvo en tu respuesta el número que incluimos en la primera pregunta, 10 grados centígrados. Ese número es lo que llamamos el ancla, y nuestra respuesta suele ajustarse a partir de ese valor, solo que no ajustamos todo lo necesario. ¿Te imaginas cómo podría variar tu respuesta si en lugar de 10 grados centígrados el número hubiera sido 260 grados centígrados? ¿Sería la misma? Te apuesto que no. Este experimento se realizó varias veces y de diferentes maneras, y resultó que en el primer caso, cuando el ancla estaba en 10 grados centígrados, los participantes respondían a una temperatura media de 57, mientras que en el segundo caso, con un ancla de 260 grados centígrados, respondían a una temperatura media de 135. ¿Sorprendido? En ambos casos las estimaciones se ajustaron en la dirección correcta, pero condicionados por el ancla, no lo suficiente. Finalmente veamos este último ejemplo para ver cuánto impacto tiene este principio en nuestras decisiones. Pensemos en el siguiente listado de artículos de bazar: una cafetera de filtro, una tabla de picar, una sartén de teflón. Ahora imagínate un número al azar de 2 dígitos. Supongamos que ese número es 79. ¿Podrías escribir ese número al lado de cada producto? Ahora agregale el signo $. Pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por cada uno de estos productos? ¿Y si el número al azar hubiera sido 22, habría cambiado tu respuesta? Este experimento se realizó con alumnos del MIT en Estados Unidos utilizando los 2 últimos dígitos de sus pasaportes y los resultados son sorprendentemente interesantes. Aunque te cueste creerlo, cuanto mayores eran los 2 últimos dígitos, mayor era la cantidad que estaban dispuestos a pagar por cada producto.